Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos que nos acompañan el día de hoy, un capítulo más de su podcast Raciocinio. Y me presento Víctor Robles, licenciado en Psicología, Redes, arquitecto del ser y Su servidora bruja cósmica, bióloga, nutrióloga, costurera y próximamente estilista. wow, ¿cómo andamos de TDAH? Ajá. Estamos igual. El día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy escabroso, difícil, pero necesario. Vamos a hablar de un tema en el que tú eres especialista. No porque tengas una relación estable, sino porque lo has Conmigo mismo estudiado. vamos a hablar cortejo o conquista. ¿Para qué quieres una relación de pareja? Lo vamos a hablar desde las perspectivas que nosotros tenemos esta experiencia, desde la psicología, desde la biología, desde la antropología y obviamente desde estos temas posmodernos de las redes sociales, ¿no? Así es, Empezamos con una pequeña historia, ¿no crees? va que va. Como ya se nos Vamos está a, haciendo costumbre. sí, vamos a hablar vamos a hacer el storytelling. Imagínense que dos personas están sentadas frente a frente hablando de cosas simples. Trabajo, gustos, música, todo parece muy normal. Pero en realidad nada de eso es importante. Mientras uno sonríe, su cerebro ya está evaluando. ¿Es suficiente? ¿Me conviene? ¿Me hace sentir algo? Y sin darse cuenta, su cuerpo ya decidió antes de su mente. Una ligera tensión, una mirada que sostiene de más, o una incomodidad que no sabe cómo explicarse. La cita termina, uno piensa, creo que me gustó, y el otro dice, no, creo que no sentí conexión. No fue amor, no fue destino, fue un proceso silencioso, automático, que lleva miles de años ocurriendo y sucediendo. Y hoy vamos a hablar de eso. Súper. Muy bien, pues creo que lo primero es hablar de conceptos. El título del capítulo tiene que ver con lo que es conquista y lo que tiene que ver con cortejo. Queremos dividir los conceptos por lo siguiente. El término de conquista tiene una relación en metáforas que derivaron de la Edad Media. Actualmente se están poniendo en entredicho, dado que el término puede disfrazar violencia de género y el dominio de un género sobre otro. Además de que si la insistencia para conquistar persiste, a pesar de un no, la acción puede cruzar la línea hacia el acoso. Si nos ponemos a pensar en la etimología del concepto, conquista proviene del latín conquistar, que significa ganar un territorio o premio mediante la guerra o un gran esfuerzo. En la etapa medieval, pues se introdujo esta idea de que el hombre debía conquistar a la mujer a través de actos de servicio, poesía, de grandes esfuerzos, estableciendo al varón como un caballero y a la mujer como un ser inalcanzable, similar a un territorio que tenía que ser tomado. Y Conquistar. bueno, pues este término pues nos mete en una lógica de dominación entre cazador que va a perseguir a su presa. Por esta misma etimología y sentido, pues es que hoy ponemos en la mesa este concepto y lo queremos contrastar con el término del cortejo. Y bueno, pues en términos biológicos, el cortejo tiene que ver con conductas y señales que un organismo utiliza para atraer, seleccionar y asegurarse una pareja. No solamente tiene que ver con romance, sino más bien es una estrategia evolutiva que ha sido clave para maximizar el éxito reproductivo,
que tiene que ver, por ejemplo, con elegir buenos genes, evitar riesgos y coordinarse adecuadamente para la reproducción. Entonces, el cortejo en este sentido sirve para una selección sexual, para el reconocimiento de la especie, para esta sincronización y la evaluación de la calidad genética. Pues podemos ahondar entonces en ejemplos que nos da la naturaleza sobre el cortejo. Por ejemplo, creo que todos tenemos en la mente al pavo real, que bueno, para atraer a su pareja lo que hace es ampliar su plumaje y mostrar los colores y las formas de este para atraer a sus hembras. Y bueno, aquí vamos a insertar el video del ave del paraíso porque sus bailes de cortejo pues son muy característicos en el que muestra a su pareja que puede coordinarse, que tiene energía y con ello calidad genética. Entonces, con esta exhibición física y este espectáculo busca atraer a la hembra. Y bueno, también, por ejemplo, el pez espinoso para atraer a su hembra, realiza la construcción de un nido y además hace una danza nadando para mostrarle a la hembra que es capaz de proveer y de proteger. También vemos comportamientos, por ejemplo, entre los insectos. Las luciérnagas emiten esos patrones de luz específicos que vemos en ciertas temporadas del año, que son precisamente esos momentos de cortejo en los que estos insectos están emitiendo señales para poder identificarse entre la especie y mostrar con la intensidad de su luz la calidad de cada organismo. Y bueno, pues así, entre señales químicas, luminosas, entre estos comportamientos de exhibición física y espectáculo, pues particularmente a los que estamos más cercanos, pues es a los mamíferos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que en el caso de los lobos, estos se olfatean, juegan y muestran, de acuerdo a la estructura social, sumisión y dominancia. Y bueno, en este caso, pues la compatibilidad social es clave porque pues los lobos viven en jaurías. Y además, entre los lobos pasa algo muy particular, que es que normalmente son las hembras alfa las únicas que tienen cría. Entonces, pues es el cortejo particularmente muy importante. Pues los ciervos, a lo mejor en algún video de National Geographic llegamos a ver esas grandes luchas que tienen los machos para mostrar la fuerza y jerarquía y así a través de la competencia y el comportamiento social, puedes mostrar que son factibles ante las hembras. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos que nos da la naturaleza. ¿Ok? La biología habla, la antropología, la selección natural y el maestro Darwin. Así es. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nos podemos también asemejar a los animales? ¿O qué tanto también podemos separarnos de los animales socialmente? O como ya lo mencionaste al principio, ¿no? Postmodernamente, cómo podemos como que bloquear o dejar a un lado de dónde venimos, ¿no? Esa, siempre va a haber un cortejo consciente, inconsciente, siempre va a haber químicas, no la química que mencionamos como popularmente, sino la química cerebral, ¿no? Entre individualmente, como cuando ya existe un contacto, tanto físico como ya teniendo fluidos en contacto uno del otro, también existe ese tipo de química. Y pues la selección natural, y pues todo sería como para preservar la especie. Así es, en el caso de los humanos, la cosa se pone más compleja, o más bien nosotros, como La seres sociales, complicamos. culturales, lo hacemos más complejo aún, ¿no?
Y bueno, aterrizándola, me gustaría abrir en el tema que más nos interesa, que es enfocarnos en nosotros. El cortejo no es romanticismo, facto ahí. No es un romanticismo, es un mecanismo de selección, como ya lo mencionaste ahorita al principio, es un filtro evolutivo, donde nosotros elegimos, tanto consciente o inconscientemente, nuestra compatibilidad y también nuestra selección como para preservar la especie. Entonces, el cortejo es un proceso real. Nosotros elegimos a la pareja que creemos que es más valiosa. Entonces, ahí abrimos un gran panorama, ¿no? En el caso del ser humano, hay señales que el problema es que a veces pueden ser inconsistentes, porque como siempre lo hemos recalcado, pues somos una mezcla entre biología, cultura, antropología y psique. Y en este Claro, sentido, pues bueno, cuando alguien nos llama la atención, o estamos teniendo este empate, creo que en términos de cortejo y de conquista, pues es mejor hablar de un encuentro, ¿no? Cuando hay un encuentro entre los seres humanos, pues podemos hablar de señales biológicas, conductuales, de señales sociales y culturales que pueden diferenciarnos de otras especies. Por ejemplo, cuando una racocimia y un racocimio se encuentran y se gustan en un primer momento, pues pueden tener un contacto visual prolongado. Se nota también, por ejemplo, como que se busca una sincronización entre la sonrisa, la sí, postura claro. corporal, el tono de voz suele ser más suave en el caso de las mujeres y más grave en el caso de los hombres. Existe una Eh, mimetización. sí hay una sincronía que tiende como a imitar gestos e inclusive pues hay quienes hablan de que se abren las fosas nasales porque hay como una atracción por los aromas, como que buscamos ver La esta química, la química. compatibilidad en el sistema inmunológico. Inclusive se dice que cuando hay atracción de dos personas, pues normalmente es porque tienen sistemas inmunológicos diferentes. Entonces, pues esa diversidad es precisamente la que estamos buscando favorecer en la selección natural. Sí, claro. Y bueno, también tenemos señales conductuales que tienen que ver con escuchar atentamente a la otra persona, el tratar de tener humor o simpatizar, La el empatía, hecho. ¿no? Sí, o por ejemplo, actos de generosidad o de inversión, que puede ser de inicio, pues tiempo, que es eso que no podemos recuperar, que es lo más valioso que tenemos, pues estamos dispuestas a ponerlo, ¿no? Recursos económicos y también la atención. Y bueno, pues eh, digamos que en términos conductuales, pues también hay señales de protección y de cuidado, señales sociales y culturales, pues que tienen que ver con el cuidado personal, con buscar si hay o no valores compartidos, y ya si queremos profundizar, pues temas que tengan que ver con el proyecto de vida. Entre otras señales que tenemos los seres humanos que podemos identificar en este momento de atracción, podemos presentar, por ejemplo, pupilas dilatadas que tienen que ver con esa intención de tener mayor atención a la pareja que estamos conociendo, tener una sonrisa espontánea, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración ligera en manos y axilas. Bueno, ligera para algunos, para otros quizá no. Depende de cada quien. También,
También podemos tener, por ejemplo, esa sensación estomacal de tener mariposas, que en realidad pues es todo este cóctel de hormonas que estamos viviendo. Y bueno, pues también podemos sentir con mayor energía, como si hubiéramos tomado café, con mayor inquietud corporal. Por ejemplo, tendemos a movernos más, a estarnos las mujeres arreglándonos el cabello constantemente. Y bueno, pues esta es solo una activación. Por otro lado, pues es muy común en este momento de atracción sentir nervios o ansiedad, por ejemplo, tensión en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar profundamente, tener pensamientos acelerados, insomnio, sueño ligero y pues de ahí vienen otros procesos que pueden caer en no ser tan sanos como la necesidad de revisar de manera constante el celular o una sensación de urgencia, este deseo que te escriban, que te lean, que te vean. Y bueno, Cortisol. esto pues nos puede llevar a momentos de incertidumbre. Me gustaría también enfocarnos en el lado de la química, porque es muy interesante cómo bueno, cómo no conocemos profundamente a la persona, pero existen estos cambios químicos. Ahorita que mencionaste que nuestras fosas nasales se abren para beneficiar a esa química, esos olores, las feromonas, ¿no? Pero también existen cambios, o bueno, mejor dicho, reacciones en nuestro cerebro, como es la dopamina, donde la dopamina la que se encarga del placer, o sea que o sea, del placer existe una búsqueda y una motivación a encontrar ese placer. Entonces secretamos la dopamina, la oxitocina, que es esta cuestión que hace el apego, o sea, hablando de emociones, la testosterona, que está más marcada obviamente en el hombre, que es un impulso sexual, o sea que también hay una motivación hacia en la reproducción, y el cortisol, que sería cuando se activa el cortisol, es cuando existe la ansiedad de la atracción. Entonces, todos estos sustancias se secretan y tienen estas mezclas en instantes, en segundos, y aún puede estar pasando sin conocer sin que la otra persona diga una palabra. Así es. Entonces, ahí ya podemos dar como que pie y la palabra a la idealización, al romanticismo y a un enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, pero pues ahorita pasamos a eso sin ondear tanto en el tema del amor, porque ese es un tema muy extenso. Así es, inclusive cabría señalar que toda esta cuestión química que se desata tiene inclusive neurológicamente, se utilizan los mismos circuitos que se activan en el caso de una adicción. O sea, se activa, Exactamente. inclusive el enamoramiento se puede considerar un tipo de adicción leve, ¿no? Una droga. El, Ujú, el, como una droga. el, el activar estos químicos en nuestro cerebro es igual que consumir una droga. O sea, en nuestro cerebro está pasando exactamente lo mismo, y aquí es cuando nosotros nos podemos hacer adictivos a tener parejas constantemente o tener una sola pareja y vernos como motivados al terminar y empezar otra vez esa misma relación. Dato curioso. Por eso mismo es muy importante identificar que todo esto que sentimos tiene una relación directa con el hecho de que somos seres humanos, animales, y que todo está diseñado evolutivamente
para preservar la especie. Pudiera ser una gran trampa. Entonces, vamos a analizar por qué precisamente no es lo mismo y hay que saber diferenciar entre enamoramiento y amor. El enamoramiento es un proceso que lo llevamos nosotros mismos y como lo mencioné hace un momento, puede ser aún individual. O sea, el enamoramiento no es mutuo, sino que tú mismo construyes estos pensamientos, secretas tú mismo la dopamina, la oxitocina, donde nosotros idealizamos a una persona, hablando desde la psicología. Y bueno, también podemos o conectarlo con el tipo de conquista o cortejo moderno, ¿no? Que ahora existe, que no podemos dejar a un lado de que las redes sociales, las aplicaciones de citas, las ideas o ideologías, estos influencers donde opinan, dan sus ideas y nosotros comunitariamente o popularmente los agarramos y los adoptamos para seguir como que esa selección de nuestras parejas. Qué tan dañino sea, qué tan beneficioso sea para nuestra especie, pues eso ya lo dirán los años, ¿no? También para adjuntarlo en esto, o sea, toda esta secreción de hormonas, eh, eh, también pasa como cuestiones como negativas. Se activan ciertas, bueno, podemos verlo negativo, pues se activan zonas de recompensa, o sea, los podemos estar como condicionando a la respuesta del otro. También reduce el pensamiento crítico, o sea, no pensamos o no razonamos como deberíamos de razonar. Y obviamente hay sesgos cognitivos, donde empezamos a idealizar, donde ignoramos los defectos del otro y también empezamos como a justificar las señales negativas. Entonces, no todo es color de rosa, sino que hay cuestiones que también podemos estar ignorando, esas tan llamadas banderas rojas. Por eso es importante tener claras todas estas señales biológicas y para qué estamos al final del día diseñados, diseñadas como persona, para poder diferenciar y entonces sí, pues tener una mejor elección, ¿no? En este proceso, para que no Selección, se ¿no? nos nuble la razón. Ajá. Y bueno, también como para pegarlo a la cuestión psicológica, pues también domina mucho la cuestión del apego, patrones de infancia, tipos de apego, experiencias previas y pues bueno, mencionando como que la teoría del apego, pues un apego ansioso que busca normalmente como que la intensidad, la reafirmación, la búsqueda constante, o el apego evitativo, donde huimos del compromiso, pero primeramente buscamos, huimos, tenemos estas sensaciones y nos escondemos, bloqueamos nuestras emociones, etcétera. Entonces hay una inconsistencia. Porque toda esta reacción química y todo este cóctel que se desata en estos momentos de enamoramiento, pues tienen una base en el subconsciente, El inconsciente. en el inconsciente, que tiene que ver con las experiencias previas, en la forma en la que nosotros vimos que nuestras figuras principales de cuidados pues se relacionaban y como la manera en la que nosotros normalizamos lo que era el amor. Así que toda esta química la podemos sentir por un perfil de persona, no necesariamente es la más guapa o el más atractivo físicamente, sino que muchas veces tiene que ver con lo que se te ha hecho más familiar, lo que tienes tú como introyectado como lo más familiar, ¿no? Y claro, por eso la importancia de la terapia
donde nos conocemos, conocemos nuestros patrones, conocemos a nuestras figuras de amor, entonces nos permitimos conocer dónde o qué tipo de apego podemos tener y qué tipo de atracción tenemos hacia nuestras parejas previas y qué tipo de funcionamiento tenemos como pareja o pues sí, una figura individual donde nosotros nos deberíamos de conocer cómo pensamos y qué reacciona, en dónde reaccionamos, yo le llamo qué botones nos accionan las personas para tener como este clic, estas conexiones, ¿no? Así es. Pues es todo un tema complejo. Yo la verdad que, bueno, a partir de que me divorcié, empecé a leer, bueno, y de que empecé a tomar terapia sobre todo, pues es que empecé a leer un poco del tema y dije, bueno, ¿y esto por qué no nos lo dicen cuando estamos a lo mejor en la secundaria, en la prepa, que empezamos a conocer este mundo? Y en lo personal, pues hace rato comentabas el tema de que hoy inclusive pues estamos frente a opciones digitales, virtuales, que han complejizado todavía más el tema. Yo la verdad que llegué a un mundo que me era absolutamente desconocido. De alguna manera, como millennial, pues creo que mis experiencias previas pues eran como muy orgánicas, así de, pues nos conocimos, a lo mejor hicimos amistad y pues ya de ahí pasamos a una relación de pareja y hoy en día pues no nada más es lo digital, sino también los diferentes tipos de vínculos que se pueden establecer, ¿no? Que las parejas múltiples, que si el poliamor, el tema se ha hecho cada vez más complicado, a lo mejor y ya existía, pero hoy al menos se nombra, ¿no? Y, claro. Y bueno, también como para tomarlo en cuenta, esa pregunta que te haces de que no nos enseñan a seleccionar conscientemente o no nos enseñan como que el tema tan amplio como es el de una relación de pareja, más allá de amor, eh, porque son cosas diferentes, porque yo sé que hay personas que para ellos es lo mismo el amor que la relación de pareja, y no, el amor es hacia todo, el amor es hacia el mundo, el universo, las plantas, el arte, etcétera, y la relación de pareja, sí, también existe amor, pero desde otras cuestiones, desde la relación y la unión y los acuerdos entre dos personas, normalmente. Y entonces también esta pregunta que hacías, ¿no? De que no nos enseñan. Sí nos enseñan, pero nos enseñan mal. Y aquí voy a hablar del sistema. El sistema está, está diseñado por el romanticismo. Mencionaste algo de la Edad Media, pero ha ido preservándose y también ha ido enseñando, nos hemos ido enseñando o desde nuestros abuelos, padres, a nosotros, como que el cine, la literatura, Disney, nos ha enseñado a que el amor, Las canciones. la música, obviamente, sí, nos ha enseñado que el amor es algo totalmente color de rosa, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo perdona, pero lo confundimos con una buena relación de pareja y eso no es. Entonces, tenemos como que el sistema no nos ayuda al comprender o al estudiar o a que nos hayan enseñado cómo vincularnos y desde dónde vincularnos y tener buenas relaciones de pareja. Y yo le llamaría hacer el amor, porque el amor se hace, se construye, yo le llamo como que el amor no es un verbo, es una acción. Pero, sí, ay, aquí corta la puerta. Bien Arjona. Sí,
Sí, ahí corta. Pero es como que es esa idea, ¿no? Que el amor no se hace. O sea, no, no, no. El amor no es una emoción, es 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 una acción. acción, es acción. Particularmente a las mujeres nos educan para dar por hecho de que el amor es el centro o el tener una pareja es el centro de tu vida e inclusive es una manera de validarte como ser humano. Y entonces, en esa idea, pues justo hemos perdido como esta capacidad de observar, de detenernos a pensar en lo que nosotras queremos, en cuál es nuestro proyecto de vida, y centrarnos en, bueno, ya no importa el que sea, pero tienes que tener pareja porque, digo, por fortuna esto ha estado cambiando, creo que las generaciones más jóvenes ya inclusive se están más bien cuestionando justo, pues, ¿para qué quiero una pareja, no? Si hoy en día, pues, ya se puede, ya creo que era más de nuestras abuelas el hecho de que, por ejemplo, antes no podías tener una propiedad a tu nombre, no podías tener una cuenta bancaria a tu nombre, no podíamos votar las mujeres, ni estudiar, ni demás. Entonces, pues sí se entiende, que pues muchas de nuestras abuelas pues tuvieran que tolerar relaciones de maltrato o en las que ellas simplemente no estaban siendo felices porque no les quedaba de otra socialmente, ¿no? Hoy en día, pues estamos hablando de que estamos como que por ahí del 60% de parejas que se divorcian, pues justo porque no teníamos esta, pues claridad de qué queríamos, de qué proyecto de vida, buscábamos tener, de qué temas debíamos, considerar Claro. para tener una pareja. Y esto que mencionas de que, bueno, al final del día, el amor lo teníamos, este, pues pensado como que era algo que era para siempre. Cuando hoy sabemos o hoy hemos entendido de que el amor realmente es algo que se tiene que alimentar con acciones, con los hechos, que es trabajo y que en función de eso pues ya es qué tanto tiempo estamos juntos. Yo creo que si no damos por hecho el amor como que es para siempre, entonces sí lo reconocemos y lo asumimos como una actividad que hay que fomentar y nutrir todos los días, ¿no? Claro, es el hecho. Y ahorita hiciste la pregunta. La pregunta incómoda en esta ocasión es ¿por qué o para qué tenemos una relación de pareja? Porque como desde mi experiencia social y como psicólogo, se sufre, se incomoda, hay una ansiedad por conseguir pareja, la persona ideal, el príncipe azul que me va a rescatar del dragón, de del castillo, ¿no? Pues, ¿para qué queremos una relación de pareja? ¿Para qué buscamos? ¿Para qué necesitamos? Esta palabra que para mí me mueve mucho, ¿no? El escucharla. Y pues podemos dar diferentes como puntos para llenar un vacío, para validarnos en sociedad, para validarnos como mujer, como hombre, como en la familia, para construir o para construir qué, o simplemente para no estar solo. O sea, nos da miedo quedarnos solos y también la sociedad y la familia nos dice y nos mete ese miedo, ¿no? Te vas a quedar solo. Y también solo emocionalmente. Entonces, ¿desde dónde tenemos esta necesidad de buscar, encontrar o que el destino nos guarde nuestra persona ideal? Así es, yo creo que tenemos que hacer, es muy personal al final del día, pero hay que reflexionarlo, hay que hacerlo consciente, hay que
exteriorizar para qué queremos una pareja. Y precisamente transitar estos elementos que comentas, porque pues al final del día una persona no tiene por qué venir a llenar nuestros vacíos o venir a hacernos felices. Al final del día, esa es nuestra responsabilidad y estamos aquí para sumar esa felicidad que construimos día a día cada quien. ¿No? Yo creo que todos pasamos por esa etapa en lo personal. Por supuesto que pasé por esa etapa en la que pensaba que mi pareja era aquel hombre que tenía que ir de mi brazo para todos lados, que si yo quería, o sea, por ejemplo, irme a correr, me iba a ir a correr con él. Que si yo iba a estar, a tener familia, pues iba a estar pues hasta haciendo las actividades domésticas juntos al mismo tiempo y así para todo, ¿no? Si yo, así como en Dragon Ball, casi que me quería fusionar con otra persona, ¿no? Pues hoy entiendo que no, eso no es así, que no, que al contrario, eso termina por desgastar a ambas personas y que lo ideal pues es justo que tengamos un proyecto cada quien que podamos compartir y sumar en nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Creo que tenemos que ondear más en el tema y sí va a ser muy extenso, exclusivamente en el tema del amor. En lo personal, pues ya me hice la tarea de hacer de identificar. Hashtag chismecito. Ok. Yo, de identificar, bueno, yo para qué quiero una pareja, ¿no? A mis 41 años, con dos hijos, pues con una vida e historia andada, ¿no? Y bueno, pues yo digo, y caí en la conclusión de que para lo que lo quiero es para acompañar mi camino de evolución personal y potenciarnos recíprocamente para inspirarme y a ser más valiente. Em, y bueno, para algo muy importante, pues para contrastar puntos de vista y algo que yo creo que es bien complejo, pero también tiene que ver como para tener lenguajes del amor compartidos y pues ser mejor persona y sacar mi mejor versión. Es decir, para un tema de evolución personal. Y bueno, de ahí pues ya cada quien le puede poner pues temas personales, ¿no? Qué ¿Tú has romántico. hecho ese ejercicio de identificación? Sí, claro. De identificación. Bueno, primeramente el trabajo, bueno, no hablando, sí, sí lo he hecho obviamente en el trabajo personal de mi terapia, pero me gusta mucho como, bueno, a partir de vivir los duelos con mis pacientes o de tener el proceso de un duelo, para mí es importante el ir deconstruyendo el simbolismo del amor de mi paciente, viendo desde dónde tuvo su relación de pareja, quiénes fueron individualmente, quién es el paciente, qué veía en la persona, tanto idealizada o no idealizada, o desde lo romántico o desde el amor, hablando desde sus palabras, no desde los conceptos que estamos dando, como una deconstrucción de quién eran o quién son, pero también el resignificar el simbolismo de amor de cada uno de ellos. Y esto nos invita y vamos hacia allá de estas figuras de amor, donde empezamos a aprender desde dónde queremos, desde dónde necesitamos y qué tipo de apego tenemos para haber escogido este tipo de parejas o las parejas previas. Entonces en terapia se centraliza esto y luego lo trabajamos y podemos
tener o posibilitamos tener una relación mejor. Yo creo que si ponemos atención a esto que comentas de hacer este análisis, pues realmente nuestra experiencia, o sea, sería bien importante hacer esta reflexión de qué nos dicen el tipo, qué información nos da a nivel personal el tipo de pareja que tenemos o que hemos tenido. Porque al final Claro. del día, esos aspectos que nos gustan de otras personas, son aspectos que viven en nosotros mismos. Y esos aspectos que nos conectan negativamente, pues nos pueden dar mucha información precisamente de qué patrones traemos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena sí tomar terapia y quizás antes, pues si pueden, pues hacer esta reflexión y si no, pues es maravilloso acompañarnos de un profesional. Hashtag vayan a terapia. Sí. ¿Y cómo ves si pasamos a las recomendaciones? Perfecto, va. Número uno, Ah, yo. Ok, bueno, pues yo les quiero recomendar una película que de verdad todas las chicas debemos ver, independientemente de nuestra edad. Se llama A él no le gustas tanto. Porque de verdad que nosotras somos buenísimas, porque así nos educaron para hacernos telenovelas en la mente, o si tú crees que eres este tipo de chica que va a una cita, pensando ya en qué, qué va a pasar a futuro, con expectativas. Pues a lo mejor ahí eso te puede volver un blanco fácil para que te vulneren con futureos o con comportamientos tóxicos que pueden llegar a tener hombres que nos tienen perfectamente bien estudiadas. Entonces, esta película creo que vale la pena, nos abre los ojos y, por ejemplo, si tienes duda, ay, es que no me ha escrito en varios días, no sé, a lo mejor está ocupado. O por ejemplo, si dices, ay, es que casi no nos vemos, pero cuando nos vemos, todo es mágico y hay una química enorme. el Y tiempo además me pasa muy dijo, rápido. y además me dijo que vamos a formar una familia juntos. Entonces, entonces ahí te tienen la banca de reserva, y tú pensando que pues te están tratando con honestidad y que hay la posibilidad de hacer vida en un futuro con alguien con ese perfil. Entonces, pues véanse la película porque nos ayuda a tumbarnos muchos mitos y también nos da luz sobre muchos comportamientos que en realidad son tóxicos, ¿no? Yo creo que Claro. está en Amazon, me parece. No sé, yo no tengo plataformas. Ok. Yo voy a recomendar una película que divide polos, divide población, porque ya es un clásico, creo que ya se puede considerar un clásico. 500 días con ella, Summer y Tom. Eh, y obviamente, pues esta película nos ha invitado a hacer la pregunta que si eres Team Summer o Team Tom. Quién tiene ya la razón, ¿no? Y la película, pues como para dar un resumen muy corto, ¿no? Sería dos chicos que se empiezan a vincular desde una oficina donde empiezan a notar gustos muy particulares y muy similares uno del otro, que le gustan el mismo tipo de música, se topan en un elevador, le pregunta que si está escuchando la banda, que le gusta mucho y que si conocía tal cosa. Salen del elevador y hubo una química que él sintió. Empiezan a conocerse, empiezan a salir,
empiezan a vincularse, a hacer una amistad, o yo le llamo un vínculo un poco más profundo, donde ella, bueno, desde mi perspectiva, ella siempre fue muy clara, siempre fue como de comunicar, y desde mi perspectiva, él fue enamorándose, idealizando, viendo lo que él quería ver, escuchando lo que él quería escuchar, y eso se deriva a salir, a imaginar, idealizar una vida juntos, cuando ella no quería nada serio desde una relación de pareja formal, ¿no? Entonces aquí es donde nos rompemos la población y nos dividimos entre quién tiene la razón, si Tom o Summer. Entonces aquí como que existió el fenómeno, a mí me llama mucho la atención, o como que algo que me llamó mucho la atención al principio de ver la película es cómo al principio la describe como una chica que le gustaba y romantizaba todo lo que hacía, ese lunar que tenía, y todo era muy bonito, todo era color de rosa desde su perspectiva, y luego ya más adelante en la película dice todo lo contrario de lo que le gustaba, ¿no? Entonces, hablamos de esta química cerebral donde nosotros romantizamos lo que vemos o evitamos ver lo que no queremos ver o lo que nos molesta, ¿no? Entonces dejamos por ahí esa recomendación, 500 días con ella. Ok. Hashtag Team Summer. Eh, para mí, Team Summer. Ujú. Ok, Pero obviamente te molesta, ¿no? Te molesta como que el tipo de relación, y como que si empiezas como a dividir o ponerte del lado del otro, ¿no? Porque tienes como una cierta empatía donde tal vez estabas en el punto. Creo que eso es creo que eso es algo importante, ¿no? De donde tal vez te identificas porque estuviste en algún momento en el lado de Tom o en el lado de Summer. sí. Pero como dices, ella era clara y además, creo que le dio chance como de observarlo. O sea, y él pues Y, no dio señales, las señales de madurez que ella buscaba. Entonces vio que no era con él, ¿no? O sea, no es que ella no quisiera un compromiso, sino que no lo vio con él, no lo vio factible con él. exactamente, se termina casando con alguien, llega, ya está casada, en la banca donde idealizaban te pega, te pega, te pega, te va pegando esa película, es muy Ah, buena. muy buena, sí. Ok, pues Terminamos libros o tienes algún libro que sugerir? tanto en este capítulo como en el capítulo que próximamente me gustaría hacer, se escuchó muy raro, me gustaría hacer el capítulo del amor. Eh, Voy a recomendar siempre El arte de amar de Eric Fromm. Ok. Bueno, pues a mí me encantaría recomendar el de Amar o Depender de Walter Rizzo. Creo que en estos temas es muy bueno. Ese libro lo deberíamos leer desde la secundaria. Y bueno, pues habla justo de que amar sanamente implica elegir a la otra persona desde la libertad, no desde el miedo, no desde la necesidad, y que la dependencia emocional surge cuando creemos que no podemos vivir sin la otra persona, lo que genera, lo que ya platicábamos en este capítulo, apego, sufrimiento y la pérdida de la autoestima. Incluso él habla de que esto es como una especie de plaga o como una enfermedad moderna, ¿no? Que nos aqueja actualmente y los problemas adicionales que trae el tipo de vínculos que establecemos, que no son tan Podemos, sanos. sí. Y Todos bueno, somos Team Walter Rizzo. Walter Rizzo. Y también Team Gabriel Rolón. Ah, sí, totalmente. Escuchen sus podcasts, además del nuestro. Sí, claro. Ya después hablaremos de ellos.
hablaremos de libros y pues esta vez se nos acabó el 20. Ok, muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos a la próxima, siguiente capítulo, cómo no tener una segunda cita. Algo así, ¿no? Bye, bye, gracias.